Cuando tenía unos 8 años de edad, mis padres compraron una nueva casa. El patio de esta daba justo a un bosque, por lo que pensábamos que esto iba a ser una experiencia inolvidable. Y sí que lo fue, pero no por las razones correctas. Los primeros en notarlo fueron nuestros perros. Inmediatamente llegamos a la casa, les aterraba el bosque. Se ponían muy nerviosos y se ponían a ladrar a lugares específicos. Al principio pensábamos que se trataba de algunas ratas o algunos animales que ellos veían, pero poco a poco los fuimos entendiendo. Yo y mi hermana empezamos a escuchar sonidos de pasos en el bosque a altas horas de la madrugada. E incluso a veces lográbamos ver figuras humanoides en las sombras. Mis padres decían que era nuestra imaginación. Veíamos mucha televisión y podíamos simplemente estar sugestionados. Pero esta opinión cambió cuando empezamos a escuchar que de vez en cuando tocaban nuestra puerta trasera, pero nunca encontrábamos a nadie allí. Las cosas siguieron escalando. Voces comenzaron a escucharse desde el bosque. A veces las voces parecían imitar a otros miembros de la familia. Estábamos todos aterrados, y mi padre decidió que lo mejor era construir un muro para dividir nuestra casa del bosque. Y se instaló un sistema de cámaras de vigilancia porque pensaba que se trataba de algún grupo de delincuentes. Los golpes y las voces nunca se detuvieron, pero cuando revisábamos las cámaras no aparecía nunca un culpable. Al final, abandonamos la casa un día que escuchamos que alguien abrió la puerta trasera y corrió dentro de la casa. Pero cuando examinamos el video de seguridad, vimos todos cómo la puerta se abría por sí sola. Antes de continuar con el video, quiero darles gracias por el apoyo que he recibido de los videos anteriores y recordarles que pueden suscribirse y compartir los videos con sus amigos. También, en la pantalla y en la descripción, aparece un correo donde pueden enviarme sus historias. Buenas noches. Esta historia me pasó hace algunos años atrás. Trabajo como inspectora para una compañía grande de seguros. Usualmente, suelo llamar a los clientes 30 minutos antes de su cita de inspección. Llamé a la cliente para informarle que iba en camino. El archivo me decía que era una mujer joven, pero que me contestó, a juzgar por su voz, diría que tenía algunos 80 y tantos años. «Hola», dijo, con una voz quebradiza y respirando fuerte. La línea se llenó de estática. «Hola, buenas, ¿me escucha?» Ahí mismo se cortó la llamada. Esperé un momento y volví a marcar, pero nadie contestó. Entonces, decidí llamar al número de celular que tenía en los papeles, y me contestó una joven. Me dijo que no estaba en la casa, que había salido, pero que estaría de regreso en unos 30 minutos. Nos pusimos de acuerdo y me dirigí a la casa. Cuando llegué, toqué el timbre, pensando que la anciana que me había contestado antes iba a abrir la puerta. Unos minutos después, llegó la joven, pidiéndome disculpas porque se dilató un poco más. Yo también le pedí disculpas, porque quizás también había despertado a su madre con las llamadas. La expresión de la cara de la joven cambió en lo que era una fusión entre confusión y miedo. Con voz temblorosa me dijo que no había ninguna anciana viviendo en la casa. Cuando entramos,
Le expliqué que había llamado y una anciana me contestó el teléfono. La joven se puso aún más pálida y me dijo que recientemente se había mudado a esta casa y que ella tenía días diciéndole a su esposo que su casa estaba siendo habitada por el espíritu de una anciana. Ella ya la había visto con el rabillo del ojo varias veces e incluso por unos segundos aparecía caminando a través de los espejos. Mi hermano me pidió que me quedara cuidando a mi sobrina. Como en ese momento yo no estaba trabajando, yo lo ayudaría con eso y él me iba a dar algo de dinero a cambio. Yo tenía unos exámenes muy importantes, así que me puse a estudiar en la sala mientras vigilaba a la niña en su cuarto a través de la cámara que se había instalado. Después de algunas horas estudiando y vigilando a la niña, me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero fui despertado por el sonido de unos siniestros susurros que provenían del monitor de la bebé. La única forma en la que puedo describir los susurros es como si una persona con la garganta cortada intentara hablar. Cuando miré la cámara, vi que una tenebrosa figura oscura estaba en un rincón de la habitación de mi sobrina, ahí, justo cerca de su cuna. Nunca me había sentido más aterrorizado en toda mi vida. Corrí hacia la habitación y cuando entré no vi ninguna figura sombría. Pero de todos modos la cargué y me la llevé a la sala, pensando que quizá lo había soñado. Quizás fue algo de parálisis del sueño, algo así. Pero cuando mi hermano llegó, le conté lo que había soñado. Él se puso nervioso y me hizo seña para que bajara la voz. Me dijo que no quería que su esposa se entere y me confirmó que él también había escuchado los susurros. Los escuchaba a veces cuando se paraba cerca de la cuna. Continuaron viviendo en esa casa durante otros 4 años, a pesar de que la niñita frecuentemente mencionaba a su amigo especial. Estaba viajando por el país con mi mamá y mi hermana. Yo tenía 16 y mi hermana 20. Era tarde en la noche. Ya llevábamos varias horas conduciendo y necesitábamos hacer una parada para combustible e ir al baño. Nos detuvimos en la única área de descanso en 200 millas. Había un minibús con un grupo de estudiantes parados en la gasolinería. También había un auto gris estacionado a un lado, con 2 hombres parados afuera. Ellos estaban parados ahí sin hacer ningún movimiento. Desde el momento que frenamos en ese lugar, todo se sentía mal. En los días que teníamos en carretera, nos habíamos parado en muchas áreas de descanso, incluso por la noche y de madrugada, pero nunca nos habíamos sentido asustados hasta ahora. Mi mamá y mi hermana entraron y yo me quedé en el auto. Escuché a los estudiantes hacer el mismo comentario de que ese sitio se sentía muy raro y que no podían hacer funcionar las bombas, así que se fueron apresuradamente. Fue en ese momento donde los 2 hombres parados junto al auto gris llamaron mi atención. Los 2 hombres no se habían movido en lo absoluto, ni un centímetro. No estaban hablando, no estaban usando sus celulares, solo estaban allí parados, inmóviles, como una estatua. Mi hermana y mi mamá
volvieron corriendo al auto, y cuando se subieron, los dos hombres se giraron lentamente para mirarnos sin moverse. Tampoco giraron el resto de sus cuerpos. Sé que no aluciné, porque todos vimos lo mismo. Los dos hombres tenían los ojos negros, pero simplemente decir negros se queda corto. Era como mirar a la noche misma. No es que eran negros, es que no reflejaban ninguna luz en lo absoluto. Solo era un vacío. Mi mamá pisó el acelerador a fondo y salimos de ahí a toda marcha. No nos detuvimos hasta llegar a la próxima ciudad. Lo peor fue que no pudimos encontrar el lugar en ningún mapa. Sabíamos exactamente dónde buscar en la autopista, pero no lo encontramos en Google Maps ni en ningún mapa impreso que teníamos. Incluso le preguntamos a los lugareños sobre esa gasolinera espeluznante, pero solo recibimos miradas confusas. Hemos viajado por esa autopista desde entonces y no hay ninguna gasolinera allí.